queremos darles la bienvenida a su nuevo video podcast medioambiental favorito, el cual se titula Sembrando Esperanzas y el cual sí busca, por supuesto, informarlos y compartirles esta información que vamos a tener a lo largo de estos capítulos, pero también nuestro objetivo principal es brindarles esperanza y también invitarlos a tomar acción. Primero que nada nos gustaría presentarnos. Yo soy Jocelyn Tirado, mi compañera. Yo soy Chessie Verdugo y pues nosotros somos dos jóvenes que estamos incursionando en la ciencia y apasionadas por la concientización y el cuidado del medio ambiente. Y pues sin embargo, como futuras ambientólogas, pues nos preocupa que los esfuerzos de concientización ambiental, lejos de motivar o de ayudarnos. Comienza con lejos de. Okay. Lejos de motivar a los jóvenes, muchas veces pues nos llevan a experimentar ansiedad ambiental, también conocida como ecoansiedad, y pues produciendo que exista una frustración, una respuesta de desmotivación y pues en el peor de los casos, una evasión hacia el tema. Sí, justamente creo que vemos cómo muchas veces preferimos ignorar el saber sobre estos temas, ya sea específicamente ahorita estamos hablando de medio ambiente, pero incluso sociales, políticos, o sea, como a veces preferimos ignorar por nuestra paz mental, pero justamente el objetivo de este video podcast es, como les comentábamos, buscar informarles a la comunidad de las problemáticas tanto ambientales, sociales, económicas y políticas que estamos enfrentando cada vez más en la actualidad, pero con una visión sí realista, o sea, tampoco vamos a mentir y decir, ay, todo está súper bien, pero intentando no llegar al pesimismo ni al alarmismo y con un propósito en el cual, pues como lo dice el título de este video podcast, brindar una esperanza y sembrar esperanzas hacia el futuro. Y pues claro, brindando información clara, información real, invitando a especialistas, investigadores, personas de la sociedad civil que además están trabajando en atender estas problemáticas y encontrando posibles soluciones. Sí, justamente pues ya entrando un poco a este primer capítulo, como podrán ver, en este primer capítulo quisimos hablar sobre la ecoansiedad, justamente ahorita como estamos hablando de todo esto que estamos viviendo y también podemos ver en el título, la Agenda 2030 nos va a salvar. Quisimos aparte abarcar esto de la Agenda 2030 porque nos interesó, pero también nos dimos cuenta que había mucha desinformación, entonces dijimos, es la oportunidad perfecta. Y como les decía Chessie, en este podcast no solo vamos a ser nosotras dos hablando del tema, sino que vamos a invitar a personas que saben un poco más sobre esto y que ya están encontrando soluciones, y es por esto que en este primer capítulo tenemos el honor de presentarles a nuestra primera invitada, la doctora Cristina Ortiz Manso. Profe, bienvenida. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Muchas gracias por la invitación. No, usted. Doctora, bienvenida. Es un gusto tenerla con nosotros y nos gustaría comenzar que nos platique un poquito de usted, de su formación, en qué carreras es profesora. Sí, pues antes que nada, gracias Chessie, gracias Jocelyn por la invitación. Celebro este tipo de ejercicios, son muy necesarios, sobre todo con estas ideas frescas, con estas ideas valientes. Me presento rápidamente, yo soy licenciada en Historia por esta máxima casa de estudios. Posteriormente realicé una maestría también en Historia en la UNAM. Y después realicé un doctorado en Ciencias Sociales con especialidad en estudios regionales en un centro CONACYT en el Colegio de la Frontera Norte. También retorné a mi alma mater y tuve la oportunidad de estudiar un postdoctorado aquí en la universidad, en De Siglo. De alguna manera me sirvió para afianzar mi perspectiva ambiental precisamente. Desde 2015 pertenezco al Sistema Nacional de Investigadores, actualmente soy nivel 1 y pues de alguna manera colaboro en los departamentos de Ciencias del Mar en la carrera, de Ciencias Ambientales, con la que le tengo gran cariño porque aprendo mucho de la perspectiva ambiental yo con mis estudiantes, y también colaboro en el Departamento de Humanidades, en las carreras de Historia y en la carrera de Lenguas Modernas.
Ay, pues, wow, profe, está muy preparada. Y justamente por esto sentimos que su presencia era ideal para este capítulo, porque vimos que tenía como la perspectiva más amplia, ¿no? O sea, como una perspectiva social, incluso histórica. Y pues comenzamos con esta primera parte que estábamos mencionando de la ecoansiedad. O sea, nos gustaría, profe, que nos platicara un poco sobre esto de la ecoansiedad. ¿Qué sabe usted sobre el concepto? Si ya lo había escuchado. Cuéntenos un poquito más sobre eso. Bueno, digamos que a lo mejor mi primer acercamiento fue precisamente con mi experiencia. Yo colaboro en Ciencias Ambientales de 2016 y con materias como sociología y algunos términos que se refieren a la cuestión del ambiente, pues eran desconocidos a lo mejor, pero canalizando los conocimientos y uniéndolos a toda esta literatura emanada desde las ciencias ambientales, por primera vez apareció este término que es precisamente la ecoansiedad, que como ya lo habían señalado en algunas charlas, recuerdo que ustedes expusieron ese tema, pues es la ecoansiedad, parecería un término nuevo y es este temor crónico que sobre todo se manifiesta en las nuevas generaciones, en las generaciones como ustedes más jóvenes, y que de alguna manera denota un cierto, a lo mejor desesperanza ante el escenario desalentador que estamos viviendo respecto al medio ambiente, y que tiene que ver precisamente a lo mejor con esta encrucijada de las nuevas generaciones de saber qué se les ha dejado, qué les hemos dejado, ¿no? Y bueno, debo decir que yo no soy especialista en psicología, sino que toda la información es a través de esos especialistas y la parte un poquito social, ¿no? Sí. Justo, y pues también tiene mucho que ver con la prensa alarmista o muchas veces con la desinformación que existe en redes sociales, que se llega a generar esta ansiedad ambiental o esta ecoansiedad. Sí, o sea, creo que entras a redes sociales y tú ves, o sea, diariamente noticias de que esto pasó, el otro. Como decíamos, preferimos incluso ignorar esas noticias porque no queremos tener esta como preocupación y no poder sentir que no podemos hacer nada, ¿no? Claro. Doctora, usted al tener como alumnos jóvenes y al haber tenido como de distintas carreras, ¿usted ha percibido ecoansiedad en sus alumnos y cómo la ha percibido en las diferentes carreras esta ecoansiedad? Pues mira, es muy interesante, qué bueno que me hacen esa pregunta. En este primer contacto que ustedes hicieron, lógicamente revisando parte del material que iba a compartir el día de hoy con ustedes, me llamó mucho la atención esa pregunta porque a lo mejor ni siquiera era consciente de esto que ustedes ya estaban reconociendo, que es la ecoansiedad. Lo que puedo decirles o compartirles más bien es que lo veo muy claro, por ejemplo, en los estudiantes de ciencias ambientales. Son chicos porque además tengo la experiencia de darles clases cuando apenas van incursionando a la carrera, y son jóvenes muy informados, bastante valientes, con ideas muy frescas, y sobre todo son jóvenes en acción. Entonces este término ya llegan conociendo, pero además tratando de cambiar. Pero no, tampoco voy a dejar de lado las otras las ideas que también pueden emanar de otras carreras, porque a lo mejor no tienen tan claro como un estudiante de ciencias ambientales tendría, pero sí tienen una idea del medio ambiente relacionándola con los temas que les apasionan. Recuerdo particularmente, no sé, en algunas del temas que tienen que ver con capitalismo, a lo mejor una perspectiva histórica, una revisión de la aparición del capitalismo, que alguna vez un joven decía por ahí, es que nunca hemos tenido tanta riqueza, y entonces como ahora, pero a la vez decía, pero reflexionando, pero tampoco hemos tenido recursos, o los recursos tampoco han estado tan comprometidos. Entonces ese es otro ejemplo también de que el tema ambiental está ahí de una manera distinta a lo mejor en la que estaría presente en un estudiante de ciencias ambientales. Y por último se me viene a la mente también los ejercicios que hacemos con los estudiantes de lenguas modernas, que a lo mejor cuando hablamos de multiculturalismo, cuando hablamos de inmigración, cuando hablamos de desplazamientos
de asentamientos humanos por razones sí económicas, políticas, sociales, pero también por razones ambientales. Entonces ahí aparece definitivamente esta preocupación en los jóvenes por el tema ambiental. Sí, claro. Pues nos gustaría también concluir esta primera parte en alentar, impulsar que se haga un manejo responsable de la información. Por supuesto es importante informar, pero pues justamente como dice el nombre de nuestro podcast, informar sembrando esperanza y alentando la acción. O sea, no decir es el fin del mundo, nos vamos a morir, tenemos microplástico en la sangre, sino decir cómo le podemos hacer con ese microplástico en la sangre, cómo lo vamos a solucionar, qué vamos a hacer para que las futuras generaciones sobrevivan a eso. Sí, claro, justo creo que, como decimos, para concluir esta primera parte también me gustaría mencionar cómo a veces los jóvenes sentimos esta ecoansiedad la ansiedad casi siempre va a ser como un reflejo de que algo está mal, ¿no? Y que ocupamos como, no sé, que algo ocupamos solucionar y no podemos solucionarlo y como que ahí surge esta preocupación, ¿no? Pero incluso nosotros como jóvenes, o sea, el hecho de estar estudiando una carrera como ciencias ambientales, ya estás haciendo algo muy importante, y si no estás estudiando una carrera enfocada, si estás en humanidades, en lenguas, aún así puedes sumarte a tomar acción, desde pequeñas acciones que te van a ir como acercando y vas a ir entendiendo, y el hecho de sentir ecoansiedad, yo creo que a nosotras como ambientólogas en proceso y que estamos próximas a egresar, algo que a mí personalmente me ha funcionado mucho es el comenzar a conocer personas que también están interesadas en estas problemáticas, porque el ver que tu preocupación no es únicamente tuya, sino de muchos, creo que eso te ayuda a poder encontrar esperanza, el ver que hay muchos que estamos interesados y que estamos haciendo cosas como lo que estamos compartiendo ahorita, pues yo creo que eso nos motiva a seguir adelante. Claro, y también pienso que las ciencias ambientales no se quedan en el departamento de ciencias marinas y costeras. Sí, justamente no. Siento que ciencias ambientales está en humanidades, ciencias ambientales está en el arte, está en la historia, está en lenguas, en todo. Arquitectura, está en todo. O sea, puedes aplicar las ciencias ambientales en cualquier carrera que tengas, porque son las cosas que tenemos que atender en el momento. Sí, hasta en Radio WAPS. Pero bueno, ahora nos gustaría ya pasar a la siguiente parte, la segunda pregunta que encontramos en este capítulo, que va a ser la Agenda 2030 nos va a salvar. Y ustedes a lo mejor dirán, bueno, ¿por qué quisimos incluir, después de hablar de la ecoansiedad, esto de la Agenda 2030? Pero creo que ahorita hablando de la ecoansiedad lo estamos viendo como un enfoque tal vez un poco más personal, o sea, como cómo nosotros como individuos percibimos esto de las problemáticas ambientales, pero tal vez nosotros dijimos, vamos a agregar esto de la Agenda 2030 porque queremos ver a escala como mundial, internacional, qué están haciendo los gobiernos, ¿no? ¿Qué se está haciendo para atender estas problemáticas? ¿Solo somos nosotros ante estos problemas o se está haciendo algo? Y pues justamente es cuando nace esto de informarnos un poco más de la Agenda 2030. Pues bueno, doctora, nos gustaría que nos explicara esto de los objetivos del desarrollo sostenible. Tal vez pues muchos de los que nos están escuchando no conozcan el concepto, y pues en esta parte sí quisiera mencionar pues las preguntas frecuentes que encontramos en las redes sociales, y pues que cabe mencionar que algunas son bastante interesantes. Sí, la verdad sí. Pues vamos a empezar de las preguntas como más básicas, ¿no? Primero que nada, a lo mejor muchos ni siquiera saben qué es esto de los ODS, de qué estamos hablando, ¿no? Entonces, primero que nada nos gustaría que nos platicara un poquito qué es esto de la Agenda 2030, por qué surgió, cuántos objetivos y metas tiene, y si es obligatorio para todos los países que pues están en la ONU, ¿no? Sí, pues bueno, la Agenda 2030 se suma a otros esfuerzos que ha hecho la comunidad científica, que han hecho los gobiernos. Es un plan de acción que de alguna manera pretende atender problemáticas urgentes, que como señalo, pues ya había habido otros esfuerzos colectivos también anteriormente. Pero en 2015, como bien lo señalas, Jocelyn, se suscribe este plan de acción en 2015 y suscrito por más de 190 países, en los que se pretende atender, como decíamos, desigualdad, pobreza, cambio climático como punto muy importante, y de alguna manera es
pues es un parteaguas también para tomar la acción que ustedes mencionan. Y tiene 17 ejes y tiene 169 metas con estas temáticas que acabo de mencionar, que son de índole social, económico y político. Sí, justamente también nos gustaría mencionar que en esto de la Agenda 2030, nosotros, viendo que íbamos a hablar en este capítulo, seleccionamos la Agenda 2030 porque dijimos, es como una buena, como les decía, un buen análisis internacional, pero ya cuando empezamos a investigar nos dimos cuenta que había mucha desinformación o muchas personas hablando de la Agenda 2030, pero con una perspectiva bastante que a nosotros nos pareció incluso preocupante, como ¿de verdad dice eso la Agenda 2030? Y es cuando investigando encontramos preguntas, como decíamos ahorita, tal vez un poquito ya más pues interesantes, por no decir. Sí, y pues justo con estas preguntas que sí son algo un poquito locas, un poquito controversiales, un poquito polémicas, estas preguntas que de verdad hay un chorro de desinformación en redes sociales sobre esto, y pues nos gustaría que nos explicara la Agenda 2030. Los objetivos del desarrollo sostenible buscan un sistema globalista en el cual seremos gobernados por una sola élite. Sí, cabe decir exactamente, es pues una, como bien lo señalas, una pregunta alarmista por una desinformación, como lo mencionaron ustedes. Definitivamente aquí lo interesante es que marcar un poquito la accesibilidad que puede tener este documento, este pacto, este plan de acción, porque es de fácil acceso y a diferencia de muchos otros documentos anteriores, con estos esfuerzos que la comunidad internacional ya había hecho, a lo mejor escritos de una manera que no era accesible para la población en general, las personas pueden acceder en estos documentos, en esta información, a esta Agenda 2030, y entonces pueden consultar que en realidad es una desinformación. Esta cuestión globalista, algunos especialistas que han abordado más, que son especialistas en el término de globalización globalización, consideran que debe manejarse con prudencia, pero todo esto emana de una desinformación, de un posicionamiento a lo mejor de algunos grupos minoritarios de ultraderecha, de algunos inclusive expresidentes. El más célebre, es Donald Trump, en el que utilizaba precisamente este término de globalismo como una amenaza para el nacionalismo, y que denunciaba que en realidad el globalismo quería ser utilizado por otros grupos minoritarios que pertenecían a comunidades internacionales y que trataban de abrazar el multiculturalismo, que trataban de abrazar ideologías de género y que querían utilizar de pretexto el cambio climático para poder cernirse sobre todo el mundo, ¿no? Entonces sí, hay que ser prudentes. Hay muchos estudiosos del tema, especialistas en el término de globalización. Recordemos que la globalización puede ser vista desde un punto de vista económico, puede ser vista desde un punto de vista cultural o social o político inclusive. Entonces sí habría que revisar, ser prudentes con este concepto y no caer precisamente en esta desinformación, sobre todo porque la información correcta es accesible a nosotros mismos. Sí. Entonces eso sería lo que tendría que invitar a las personas a que realmente den un vistazo a esa Agenda 2030 para que no se vayan con esta idea, ¿no? Por otra parte, también en esta pregunta que me hacías, Chesit, era si era obligatorio. En 2015 estuvieron presentes 193 países, para ser exactos, y naturalmente antes de hablar de si es obligatorio o no, habría que revisar un poquito de 2015 a 2023 cuáles han sido los alcances o cuál ha sido la brecha que se ha cerrado más para alcanzar estos objetivos. Y aparecen países como Finlandia, como Suecia, como Noruega, que realmente están más cercanos de cumplir esos objetivos previstos en la Agenda 2030. Y por otro lado aparecen también a lo mejor los países que hay un compromiso en esos países, pero les está costando más llegar, como de pronto Sudán del Sur, como Somalia, como Chad, que también tendríamos que considerar un poquito el contexto histórico que rodea
estos países, porque si bien el compromiso está ahí, pues los contextos a veces no permiten igualar, ¿no? O cumplir con este compromiso. Y bueno, también están estos otros en los que de alguna manera no existe no se quieren alinear, y bueno, el más a lo mejor que se nos podría venir a la mente sería Arabia Saudita, ¿no? Por mencionar alguno de otros tantos, ¿no? Que existe. Bueno, y por último, la Agenda 2030 promueve la interrupción del embarazo. La Agenda 2030 promueve o incita a los niños a cambiar su identidad u orientación de géneros. Esa es una de las desinformaciones, incluso que me puede parecer hasta peligrosa, ¿no? Sí. Y volvemos lo señalo yo, lo señaló Chessy, de que sí deberíamos acercarnos a este tipo de documentos para no desvirtuarnos de lo que significa la Agenda 2030. Dentro de estos 17 objetivos que maneja, parte fundamental, algunos de ellos hablan precisamente de los derechos de las mujeres y las niñas, de los derechos que tienen que tener respecto a su sexualidad y a la reproducción. Pero en ningún punto de esta Agenda 2030 y en ningún objetivo especifica esta desinformación, que además, vuelvo a reiterar, puede ser peligrosa inclusive, ¿no? Porque se puede difundir y las personas pueden entonces dar por sentado y disolver o ponerse en contra de un documento que pretende cosas positivas respecto al medio ambiente. Sí, creo que algo que también nosotros cuando empezamos a informarnos de esto de la Agenda 2030, o sea, yo la verdad dije, voy a buscar como qué información hay de fácil acceso, no sé, en TikTok, en Instagram, en las redes sociales, que los jóvenes y las personas pues tenemos un acceso como más fácil, ¿no? Y no, o sea, obviamente no voy a defender la perspectiva de estas personas que encontré, pero sí como también dar un poco del contexto. O sea, yo dije, ¿por qué dicen estas cosas? O sea, yo quiero como que entender el por qué llegan a estas conclusiones y de dónde viene. Y, por ejemplo, esto sí de la identidad de los niños, la verdad sí no sé de dónde lo sacaron, pero entiendo un poco como la problemática o lo que mencionan algunos, pues algunas personas mencionan que si la Agenda 2030, por ejemplo, el primer ODS es, me parece, fin de la pobreza, ¿por qué no se menciona en ninguno de los objetivos el acabar con los paraísos fiscales? ¿O por qué tenemos que seguir esta agenda cuando está guiada por directores internacionales que traen la insignia pero ni siquiera saben cuántos objetivos son, ni saben cuántas metas tiene? También mencionaban cosas como de que quieren terminar con la corrupción y las desigualdades, pero nunca se abarca como el acabar con el sistema económico actual. O sea, hay como esta parte que también yo creo que dije, bueno, sí es interesante como pues indagar en ello, pero como que justamente ahorita que nos menciona todo esto puedo decir, bueno, es que es importante también darnos cuenta que sí necesitamos, por supuesto, un cambio en nuestro sistema económico y necesitamos acabar con estos paraísos fiscales, pero obviamente a veces el cambio empieza como poco a poco, ¿no? O sea, si queremos cambiar un sistema económico, pues primero tenemos que empezar a cambiar nuestra mentalidad, a informarnos correctamente. O sea, si de verdad queremos estar como exigiendo a nuestros gobernantes que debemos de hacerlo, también tenemos que empezar a informarnos correctamente, ¿no? Hacerlo desde una base con fundamentos y no simplemente de lo vi en TikTok y dice que los niños los van a obligar a que cambien y esa es mi fuente y esto es todo. O sea, yo creo que eso sería también muy importante. Claro, y también entender que una cosa es promover el respeto o promover los derechos a la salud reproductiva de las mujeres, por ejemplo. Es una cosa es promover el respeto a los derechos y otra cosa es promover que se haga. Ajá, obligar, sí. Obligar a las mujeres a que aborten. Sí, o sea, yo creo que ahí es, o sea, súper gigante la brecha entre promover, creo que incluso en el de identidad, o sea, creo que ni siquiera hay uno de ese que hable sobre identidad sexual, simplemente creo que en el de igualdad de género se menciona que se disminuya esta como discriminación que hay entre las personas, o sea, toda esta parte, pero de verdad no
no puedes, si tú entras a las metas no vas a ver ninguna que diga se está obligando a una persona, porque por supuesto no van a ni siquiera atreverse a poner la palabra obligar, porque ahí sí habría pues mayores problemas, ¿no? O sea, incluso por diplomacia sabemos que no lo harían. O sea, es interesante como mencionar esa parte también. ¿Algo más que quiera agregar, doctora? Bueno, pues agradecerles la invitación. Me pareció un ejercicio bastante interesante. Lo celebro. Espero que pues otros jóvenes también sigan por el mismo sendero que ustedes. Y a mí me gustaría nada más cerrar con esta reflexión de este astronauta estadounidense Michael Collins. En 1969 él comparte una reflexión respecto a cómo se visualiza o cómo él visualiza el globo terráqueo, y entonces a él le parece, tenía la nota aquí pero no la voy a leer, la voy a explicar, porque le parece que más que ver un planeta dividido entre fronteras, entre lenguajes, había que verlo como azul y blanco, ¿no? Más que verlo como capitalista o comunista, había que verlo como azul y blanco, ¿no? Metafóricamente. Más que verlo como envidiados y envidiosos, había que verlo como blanco y azul, ¿no? Eso sería esta reflexión en torno a saber que todos finalmente somos habitantes de este planeta, y que por tanto, más allá de leer, informarnos sobre la Agenda 2030, pues de alguna manera todos estamos en la misma línea de tratar de preservar el medio ambiente, ¿no? Y pues gracias. Sí, claro. Pues doctora, muchísimas gracias por su presencia y participación en este capítulo. Esperamos más adelante volver a tenerla aquí de nuevo y poder seguir teniendo pues estas pláticas tan interesantes y tan amenas que pues tuvimos el día de hoy. Y pues también... Sí, pues también me gustaría pues agradecer a Radio WAPS por brindarnos este espacio y pues los medios para hacer posible esta emisión. Y pues muchas gracias a todos nuestros oyentes. Sí, nos vemos en el próximo capítulo de su videopodcast medioambiental favorito, Sembrando Esperanzas. También nos pueden encontrar en Facebook, Instagram, YouTube, TikTok como Sembrando Esperanzas. Y no olviden, por favor, comenzar a tomar acción. Gracias.